a enseñar cómo hacer una animación de la manera más fácil y sencilla en 3D Max, ocupando justamente este pequeño ejemplo para que conozcas los fundamentos básicos y avanzados para hacer una animación realista para arquitectura. Y antes de empezar, me gustaría invitarte a nuestro evento totalmente gratuito Render Fest, la tercera edición, en donde van a ser 6 días de workshop totalmente gratuitos para que aprendas justamente las claves para triplicar tus ingresos a través de renders para arquitectura. Serán 6 días donde estaremos abarcando tanto tutoriales para hacer render realistas, animaciones, uso de inteligencia artificial, cómo funciona este negocio del render y mucho más. Simplemente te voy a dejar aquí en la descripción del video el link de registro para que te anotes. Faltan muy pocos días para este evento que no quedará grabado. Simplemente aprovecha porque es información que tiene muchísimo valor. Y ahora sí, vámonos al 3D Max para explicarte unas cuantas cosas. Simplemente estaré tomando como ejemplo esta escena para explicarte cuáles son los fundamentos. De entrada tienes que saber qué son los FPS. Una cosa muy importante al momento de animar son los fotogramas por segundo. Cada segundo está compuesto por varias imágenes para hacer este efecto de movimiento, justamente como en las caricaturas o la animación tradicional. Prácticamente existen varias configuraciones del FPS. Existen 15 FPS, 30, 24, 60, 90, 120, etc. Entre más FPS, más fluido va a ir la imagen. ¿Cuál va a ser lo estándar y lo que ocupan en el cine y también nosotros? 24 FPS es lo ideal. Por lo tanto, necesitamos 24 renders para un solo segundo. Entonces, ¿cómo se configura eso aquí en el 3D Max? Básicamente, en la parte de abajo yo tengo un reloj con un engrane, Time Configuration. Simplemente aquí en Custom, en vez de 30, que es el estándar que pone aquí en el 3D Max, yo quiero 24 Enter. En esta ocasión hay que ponerle del fotograma 0 al fotograma 100, pues bueno, en End Time habrá que corregir este valor. Para empezar hay que definir cuánta duración queremos que tenga nuestra animación. Por ejemplo, aquí muy fácil, si yo quisiera a lo mejor 5 segundos, hago 5 por 24, total de 120. Si yo quisiera 7 segundos, 7 por 24. Simplemente es una multiplicación muy sencilla. Yo quiero 7 segundos. Por lo tanto, vamos a tener 168 frames. Le pongo 168, Enter. Ok, y ahora sí, vean nada más como mi línea de tiempo cambió del número de fotogramas. Ahora, yo le voy a dar un stop al render interactivo. Es un pequeño Lego en donde simplemente yo quiero mostrar esta pequeña casa de miniatura, este proyecto sumamente famoso. Comenta aquí en la parte de abajo cuál es este proyecto muy famoso. Y simplemente yo quiero crear una cámara. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí en la barra de Corona, yo estaré trabajando con el motor de Corona. Tú puedes trabajar con V-Ray u otro software de renderizado. Yo aquí quiero create con una cámara y lo quiero colocar de aquí a acá. Ajá. Ahora, para poder verlo mejor, simplemente tecla C en un viewport. Y aquí es lo que estará viendo mi cámara. Ahora, si yo quisiera un formato en específico, primero tengo que ver cuál es el aspecto verdadero de mi animación. Apretando Shift F. Shift F, básicamente esto es lo que estaremos viendo en la animación. Yo le puedo cambiar aquí en el F10. Si yo quisiera en Common, Output Size HDTV Video, esta resolución, lo puedo cambiar a 1920 x 1080, una resolución HD, o le puedo dar en Custom para hacer un aspecto ya sea vertical para un Reels, para un TikTok, o simplemente un aspecto cuadrado, horizontal, etc. A mí me gustó el aspecto HDTV, así que lo voy a dejar tal cual aquí, en una resolución HD, por lo tanto lo dejo así. Ahora, ¿cómo voy a animar la cámara? Existen varios movimientos de cámaras en cuanto a la cinematografía. Por ejemplo, a mí me gustaría que esta cámara, justamente aquí, empiece del punto A y acabe en el punto B. Sin embargo, el target es muy importante que siempre esté
pues bueno, viendo al proyecto a destacar. Yo puedo hacer que mi punto A sea este y el punto B sea este. ¿Cómo puedo animar una cámara? Y esta es la cosa más sencilla. Simplemente aquí en la línea de tiempo yo tengo un botón que se llama Auto Key. Todo se va a poner en rojo. Por lo tanto, todo lo que yo mueva se va a animar. El punto 0 va a estar aquí donde está la cámara, pero ahora tengo que moverme del punto A al punto B. Y del punto B tengo que decirle que la cámara a lo mejor se ponga aquí. Apago el Auto Key y si yo le doy un play, vean nada más en vista top cómo esta cámara se estará moviendo. También puedo ver justamente en esta parte de la animación. Si yo no quisiera que se corte esto, pues bueno, puedo corregir la cámara. Simplemente puedo borrar estos keyframes, que son las animaciones de la cámara que yo hice. Y simplemente puedo jugar con esto, que esté en el frame 0 aquí. Y el frame 168, que va a ser el final. Voy a verificar que nada se vea mal. Por ejemplo aquí, vamos a ver cómo se estará viendo aquí justamente la cámara. Incluso esta cámara yo puedo cambiarle el field of view. Si quisiera más lejos, le cambio el field of view. Si quisiera más cerca, pues bueno, simplemente es cuestión de ir ajustando, ¿no? Lo voy a dejar en 50. Creo que aquí se ve bastante bien. Pero también me gustaría hacer otra cámara. Este movimiento es Traveling Truck, que va de izquierda a derecha o viceversa. Son tomas laterales. Sin embargo, si yo quisiera crear una cámara recta, viendo a este elemento, tecla C, cámara 002, paneo para verlo de una manera mejor. Me gustaría que esta cámara vaya de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente un Auto Key, el frame 0, el frame 168, pero ahora hay que mover al punto final, a la meta. Me gustaría que se acerque como por acá. Apago el Auto Key y ya lo puedo ver de forma manual cómo se estará viendo esta animación aquí en mi viewport. Si yo quisiera que fuera un poco más rápido o un poco más lento, tengo que jugar justamente con la distancia de la cámara. Si quisiera más lento, pues bueno, la cámara tiene que recorrer menos. Si quisiera más rápido, la cámara tiene que moverse mucho en cuanto a la distancia para que tengamos un efecto más veloz, por así decirlo. Simplemente, si yo a lo mejor quisiera una prueba de cómo va a quedar esta animación, yo podría irme a Tools, me voy a Preview Graph Viewport, y aquí Shift B o Create Preview Animation. Y aquí hay que ponerle únicamente Default Shading perfecto. Estándar, aquí está en High Quality, le voy a poner en estándar. Le voy a buscar una ruta para guardar justamente mi elemento de la previa. Y ahí me gustaría guardarlo aquí. Guardar MJP Eje Compressor al 100%, ok. Y le voy a dar en crear. Simplemente estará viendo una previa de cómo podría sacar la animación final una vez teniendo ya la cámara bien definida y demás. Simplemente son unos cuantos segundos y mientras está renderizando, te vuelvo a recordar de que tenemos el evento Render Fest, donde serán 6 días para que tú aprendas las claves para triplicar tus ingresos a través de renders para arquitectura. Simplemente regístrate, aquí en la descripción está el link, es acceso gratuito pero con cupos limitados. Vamos a ver justamente qué fue lo que sacó mi animación previa. Le voy a dar en play y vean nada más. Esto es básicamente una previa para el cliente, mostrarle que el proyecto se vea bien, que las cámaras muestren el espacio deseado y básicamente ahorras muchos minutos con una previa con texturas normales en el viewport. Pero ahora vamos a animar. Si yo ya vi que en mi render interactivo las texturas se ve bien, nada está raro, nada tiene como tal un error, yo ya podría como tal mandar el render final de las animaciones.
o sea, de los 168 renders. Son varias imágenes consecutivas que iremos pegando. Por ejemplo, le voy a dar un stop y aquí le voy a dar un F10. Cosas muy sencillas, habrá que activar en Performance la opción de Still Frame, render estático, animación. Simplemente se cambia eso. Y en Common, en vez de Single, yo le puedo dar en Active Time Segment, del 0 al 168, o puedo irme por rangos, del 0 al 10, del 11 al 20 y así consecutivamente. Yo le voy a dar en Active Time Segment. Esto considera simplemente cuánto tiempo va a tardar el render para tener un aproximado de a lo mejor horas que se podría tardar. 2 horas, 4 horas, 10 horas, no lo sabemos, depende bastante de la cantidad de materiales, texturas e iluminación que tenga tu escena. Básicamente es esto, pero la cosa más importante es Render Output. Básicamente, una vez que acabe el render y siga al siguiente, se tiene que guardar en una carpeta. Por lo tanto, hay que activar Save File y guardarlo en una carpeta en específico. Yo aquí, como puedes ver, tengo 110 renders y yo puedo crear otra carpeta. Por ejemplo, en animaciones le puedo colocar simplemente prueba, ¿no? Para YouTube, prueba. Aquí le voy a colocar animación y como JPG le voy a dar en guardar, y en automático, si yo le doy en render, se va a empezar a guardar frame por frame en mi carpeta. Ya una vez que tengamos los 168 renders, habrá que unirlos y te voy a explicar cómo se hace esto. También una cosa muy pero muy importante antes de renderizar es que tú en Scene verifiques el Noise Level Limit. Lo estándar es un 5%. Si ves que tarda demasiado, le puedes dar un 7 hasta un 8. Con un Corona High Quality, ¿por qué no? En Amount 1 para que sea mejor la resolución. Y también algo muy importante es el Motion Blur. Este desenfoque de movimiento en la cámara. Aquí yo tengo simplemente que activar el Motion Blur de la cámara. No hay ninguna geometría de movimiento, por lo tanto únicamente se activa esto. Y justamente vamos a tener un pequeño efecto de movimiento en cada frame para que la animación salga fluida. Básicamente es eso. Vamos a renderizar, pero también vamos a ver cómo hacer el formato de video. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo varios frames de una animación de esta escena, el cual yo quiero hacer el video. Voy a ocupar Photoshop, simplemente aquí lo tengo abierto y le voy a dar en abrir. Y justamente aquí yo puedo darle cualquier frame. Yo aquí le puedo dar cualquier frame, por ejemplo el 76, secuencia de imágenes. Aquí simplemente me pregunta cuántos FPS, le voy a poner 24, ok. Y aquí tenemos una línea de tiempo. Si tú no la tienes, te vas a ventana, línea de tiempo y listo. Ahí es como estará activa en tu Photoshop. Si le doy clic, al principio va a tardar en calcular pues bueno, el video. Pero si le doy otro clic, ya va a estar a 24 FPS. Justamente aquí, de una forma totalmente fluida. Por último, lo que hay que hacer es irte a archivo, exportar, interpretar video. Y aquí lo único que hay que hacer es poner un nombre, una dirección y darle en interpretar para que te lo convierta en un formato MP4. Y así es como tienes los fundamentos básicos para una animación. Espero te haya servido y te espero en el evento online gratuito que es este 20 de mayo en RenderFest. El link está en la descripción de este video. Nos vemos allá.